Módulo 5, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Entonces, nuestro cerebro y la inteligencia artificial funciona leyendo patrones. Por ejemplo, en esta imagen, eh, el hombre está mirando de frente o de lado. Entonces, cuando empezamos a analizar y buscar el hombre de frente, empezamos a buscar patrones de qué es un ojo, si el ojo está mirando de frente o está de lado, la nariz. Así funciona también la inteligencia artificial. Los descubrimientos de Thorsten Weisel y David Hubel a través de sus experimentos que hicieron con gatos, ellos colocaban electrodos en los gatitos y los estimulaban con una pantalla donde había una línea que estaba vertical, horizontal o diagonal. Según esta posición, fueron capturando qué neuronas se estimulaban y el estímulo, este estímulo y registro les permitió identificar cómo funcionaba el sistema de visión de los gatitos y que también se extrapola a nosotros como humanos. Ellos ganaron por sus descubrimientos sobre el procesado de la información en el sistema visual el Premio Nobel de Medicina en el año 1981. Este trabajo de ellos también es muy importante porque fue parte del proceso de desarrollar la visión en el computer vision con inteligencia artificial. Entonces, acá, por ejemplo, las redes neuronales que ya conocemos de los módulos anteriores, cada capa va haciendo un rol de identificar bordes, identificar un ojo, identificar distintas componentes de las estructuras de una foto, y que incluso ya es factible que una red neuronal pueda identificar a una persona. Así funcionan también los sistemas de reconocimiento facial. Y además es increíble que ya se ha avanzado que incluso la inteligencia artificial, algo que creíamos que, estoy hablando hace un año, un poquito más, pensábamos que iba a ser algo muy lejano, logra captar y entender contexto de una foto o de una imagen. Si una persona está contenta, alegre, o el desarrollo de lo que está ocurriendo en una foto lo logra entender e interpretar e incluso sacar una o más conclusiones. Entonces hay patrones tanto en el tema de procesamiento auditivo, visual, en el aprendizaje. Todo funciona en base a reconocimiento de patrones. Entonces, nuestra meta es que después de específicamente este módulo puedas entender qué son, por ejemplo, conceptos como modelos de Machine Learning supervisado, para ir de a poquito empezando a entender los papers de medicina. Entonces, habíamos quedado en que estas son las definiciones de inteligencia artificial y sus subdivisiones como Machine Learning, Deep Learning y AGI, pero todo esto funciona en base a datos. Entonces ahora, ¿cómo seleccionamos qué modelo utilizar? ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuál es el correcto para X problema o predicción que queremos hacer? O toma de decisión. Entonces esto de decidir cuál es el modelo más adecuado, no existe una fórmula, ¿ya? Hay varios puntos que hay que identificar. Uno de ellos, el más básico, es determinar qué tipo de variable estamos trabajando. No es lo mismo tener un dataset con, por ejemplo, solo fotos o un dataset con solamente texto, fichas clínicas y hay solo texto. O si el target de lo que queremos hacer es, por ejemplo, clasificar si algo es blanco o verde. Bueno, tenemos que primero entender nuestro dataset de datos, qué tipo de variables son. ¿Son numéricas o categóricas? Numéricas que son números y categóricas que son eh, las variables están para determinar categorías o clases. ¿Ok? Por ejemplo, enfermedades infecciosas, enfermedades neurológicas. Entonces, si vemos la rama de los datos numéricos, las variables numéricas pueden ser continuas o discretas. Ejemplo de dato numérico continuo son, por ejemplo, la temperatura, el peso.
en que hay un rango, primero que nada, y, y además son números enteros. O sea, eh, podemos captar, por ejemplo, también decimales. Entonces, dependiendo del instrumento, su capacidad de eh, cuánto puede censar en decimales, vamos a tener temperatura 36, y varios decimales. Mientras que las discretas no existe esa posibilidad son números al final naturales. Eh, por ejemplo, el número de pacientes eh, que entran a una consulta. No entra 1,5 pacientes, entran uno o dos o tres. Por ejemplo, el número de veces que ha tenido una hospitalización un paciente. El número de cigarrillos son números concretos. ¿Ok? Y en el caso de las variables categóricas tenemos, por ejemplo, ordinales y nominales. Ordinales porque tienen un orden, por ejemplo, etapa uno, etapa 2, etapa 3, mientras que en el caso de las variables categóricas nominales, simplemente se utilizan para denominar un, por ejemplo, una clase o categoría, como podría ser el grupo sanguíneo. A, B, B, O, pero no significa que A esté antes que el grupo O. Esto que parece algo básico y simple es súper importante. Ya iremos entendiendo por qué. Entonces vamos a entrar a los tipos de modelos de Machine Learning. Hay varias maneras de clasificarlo. Iremos de a poquito entendiendo estos conceptos. Em, Tenemos modelos supervisados, no supervisados y reforzamiento, aprendizaje por reforzamiento. Vemos acá otra manera de clasificarlo en que vemos que están los modelos en naranjo supervisados que pueden ser de regresión o clasificación. Cuando son de regresión, se utilizan variables que son numéricas, mientras que los de clasificación son categóricas. Por eso es importante entender qué tipos de variables tiene nuestro conjunto de datos. Hay veces que pueden estar mezclados y hay modelos que funcionan con variables categóricas y numéricas. A veces también ocurre que el dataset tiene ambos tipos de datos y tenemos que hacer un preprocesamiento y convertir a números las variables categóricas. Eh, Eso va a ir en el curso de Machine Learning específicamente. Por ahora entender que existen modelos de Machine Learning supervisados y que pueden ser de regresión o de clasificación, dependiendo del tipo de variable que se está tratando. Entonces vemos que en el supervisado de regresión, por ejemplo, están los algoritmos que son de regresión. Support Vector Machine de regresión, porque también existe Support Vector Machine de clasificación. Como les dije, hay algunos modelos que están diseñados y pueden trabajar con ambos tipos de variables. Hay redes neuronales de regresión. Por el otro lado, tenemos los modelos de Machine Learning no supervisados. Ya entenderemos con ejemplos qué es esto de supervisado y no supervisado. Y dentro de los no supervisados tenemos los clustering, agrupamientos, y reducción de dimensionalidad. Y vemos sus respectivas opciones, que hay algunos ejemplos en cada uno de ellos. En clustering, por ejemplo, K-means; en reducción de dimensionalidad, los PCA. Eh, bueno, ya iremos de a poco entendiendo cada uno de estos conceptos. Por ahora quedémonos en que existen supervisados o no supervisados. Y hasta el segundo nivel, que están los clustering, reducción de dimensionalidad, y por el otro lado, regresión y clasificación. Entonces, los modelos supervisados, tenemos nuestro Machine Learning, ¿ya? Y ya veremos en otra etapa cuáles son los pasos de Machine Learning. Estamos aprendiendo de a poquito cada uno de los conceptos. Entonces, dentro de los supervisados, lo que ocurre es que los datos que entran al algoritmo están etiquetados. Entonces, si un triángulo es un triángulo, le decimos, esto es un triángulo. Un polígono, esto es un polígono, un rectángulo, un círculo y así.
Entonces le colocamos etiqueta a los datos antes de pasarlos por el algoritmo de Machine Learning. Luego el algoritmo se procesa, se crea un modelo que entrenamos para predecir, por ejemplo, si era un triángulo o un círculo. Y cuando le presentamos datos de testeo en que no están con etiquetas, eso es otro grupo de datos, le decimos, toma estos datos sin decirle esto es un triángulo o un círculo, el modelo logra entender y clasificar que algo es un triángulo o un círculo. Entonces, modelo supervisado quiere decir que los datos están etiquetados antes de pasar por el algoritmo de Machine Learning. Mientras que los modelos no supervisados, los datos no están etiquetados. Ya entenderemos cómo funciona esto, cómo es posible que lo logre. Y el algoritmo logra clasificar, a pesar de que no están etiquetados antes de pasar por el modelo, logra clasificar y separar por aquí, esto es un rectángulo, estos son círculos, estos son polígonos. Existen los modelos semi-supervisados. ¿Okay? En este caso hay que entender dos cosas. Perdón. Uno, que lo que se hace es etiquetar una pequeña cantidad de datos y otra cantidad muy grande de datos no están etiquetados. A partir y pasan por el modelo y a partir de esto se crea un pseudo etiquetado, un dataset pseudo etiquetado. Y luego le presentamos datos nuevos que no están etiquetados y logra, no están clasificados, no le hemos dicho que son, y logra igual hacer una clasificación, por ejemplo, o una predicción. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tomamos el concepto anterior que había que entender era que los datos etiquetados eran poquito en volumen, en cantidad. Entonces tenemos que hay manzanas, plátanos y naranjas. Y al modelo de Machine Learning primero le decimos, mira, estos son naranjas y estos son bananas. Pero no le hemos dicho que existen manzanas y que es una manzana. Simplemente las metemos al sistema, dentro del dataset se lo pasamos al algoritmo. Y cuando nosotros le presentamos una manzana, en este caso, logra detectar que es una manzana porque sabe que la naranja, el plátano, la banana son lo que son porque le dijimos. Y lo otro que no es manzana logra determinar esto es una manzana. Luego tenemos los modelos de Machine Learning que son aprendizaje por reforzamiento. Tuvieron su boom. Todo esto sigue evolucionando, siguen creciendo, pero eh, se utilizan hace mucho tiempo. ¿Ya? Digo que tuvieron su boom porque tuvieron mucho impulso cuando se empezó a hacer aplicaciones en videojuegos. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial lograban ganar en el Pong, bueno, pues en el Pac-Man y cada vez en videojuegos más complejos. Y también se han puesto y se colocan en escenarios más complejos en el que van aprendiendo. En estos casos, lo que hay que entender es que existe un ambiente en donde trabajan agentes y que van aprendiendo y cada vez por un sistema de recompensa va aprendiendo. ¿Ok? Y los datos, vemos aquí que hay varios datos que unos son estrellitas, son cuadraditos, y el sistema por sí mismo va aprendiendo sin que nosotros le digamos que es una estrella o qué tipo de categoría tiene cada objeto o cada dato. Y solo va aprendiendo porque le pusimos una meta, le dijimos, cada vez que tú logres esto, premio. Entonces va ensayo, error y va mejorando. Hasta que al final logra hacer una clasificación y separar cada objeto. Esto lo estoy explicando de la manera más simple posible. Inicialmente para saber que existen al menos estos conceptos, porque les van a aparecer en los papers. Entonces tenemos modelos de Machine Learning. Aquí vemos otra manera de clasificar. Supervisados, no supervisados
semisupervisados, aprendizaje por reforzamiento y deep learning. En cada uno de ellos vemos que hacia abajo se va haciendo unas subcategorías. Por ahora, hasta este nivel es importante que vayan procesando y entendiendo que existen este tipo de algoritmos de machine learning. Esto puede ser más complejo. Por ejemplo, en el caso de los modelos no supervisados, yo les mencioné, existen los de clustering y otros que son de reducción de dimensiones. Cuando decimos reducción de dimensiones, por ejemplo, es que hay, especialmente en medicina, ahora el volumen de datos es muy grande, como iremos viendo en otras presentaciones en que les voy a explicar lo que está pasando con los datos en salud, cuál es el desafío y todo el tema del Big Data. Y como son volúmenes muy grandes de datos, no podemos utilizarlos todos. Entonces, dependiendo de cuál es nuestra tarea, nuestro target, nuestra variable target o lo que queremos lograr, una predicción, tomar una decisión, de todos esos datos hay que seleccionar cuál es el que o cuáles son los datos más importantes que influyen en tomar esa decisión o hacer la predicción que queremos. Y ahí, por ejemplo, los modelos no supervisados, de aprendizaje no supervisados, están el clustering y el de reducción de dimensiones. En ese caso nos permite reducir las variables y solamente utilizar las que después pasamos por otro modelo, por ejemplo, de deep learning, y hacemos la determinación de lo que queremos, para qué queremos utilizar la inteligencia artificial, como puede ser una clasificación. Entonces, en el clustering, por ejemplo, existen todo este subtipo de opciones de clustering, pero no es necesario que se las aprendan, ¿ya? Por ahora, quedémonos al menos hasta este nivel. Entonces, algunos conceptos, repasando, yo les dije que Machine Learning había una diferencia con Deep Learning en que en el Machine Learning clásico se necesita más trabajo del dataset, preprocesamiento, extracción de las características, bueno, mientras que las redes neuronales no necesita tanto hacer tantos cambios en el dataset. Esto también ya lo habíamos visto, el desempeño de los modelos. Entonces los modelos clásicos, como serían todos los que no son deep learning, que ya vimos que hay supervisado, no supervisado y aprendizaje por reforzamiento. Pero los clásicos, el volumen de datos no va a hacer que tenga mejor performance. Mientras que el deep learning, esa es una de las ventajas, que ahora hay un volumen de datos tan grande que por eso cada vez veremos los papers también que se está publicando más en deep learning, porque lo que está ocurriendo esa es la realidad. Necesitamos resolver problemas con datos muy grandes o muy complejos a veces. Ya aprenderemos ese concepto de que hay datos que no son estructurados y serían datos más complejos. Em, y otro concepto importante es la interpretabilidad. Entonces, vemos que son más fáciles de interpretar datos en inteligencia artificial, algoritmos que son, entre comillas, más simples y que son parte del machine learning clásico, como sería una regresión lineal, una regresión logística, árboles de decisión. Tenemos también los vecinos cercanos, el K, nearest neighbors. Y así, en la medida que va haciéndose más complejo el modelo, es más difícil interpretar que logra resultados que son buenos, pero no sabemos por qué a veces, pero su performance es muy buena. Ante esta situación se le llama un concepto de black box, caja negra, que cómo logra una inteligencia artificial decir que en un electro el sexo que tiene el paciente. Cómo logra determinar que el paciente tiene una valvulopatía o que tiene X fracción de eyección, por ejemplo, cosas que uno jamás pensaría. Entonces, este tema de la interpretabilidad y el desempeño de los modelos es tan importante que, por ejemplo, esta empresa Anthropic, es- de hecho, Ilya
Suskier es otra persona, no puse aquí una imagen que es importante, es uno de los fundadores en uno de los cabezas y genios dentro de los que formaron ChatGPT. Él se salió de ChatGPT hace muy poquito tiempo y creó Anthropic porque le interesaba mucho. El rumor y lo que se habla es que en ChatGPT en teoría no había tanto esta intención de desarrollar modelos de algoritmos que sean interpretables y, y eso era algo, uno de los motivos por los que Anthropic actualmente está desarrollando. Bueno, espero que hayan quedado ya claros estos conceptos y seguiremos avanzando en nuestro aprendizaje de inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente módulo, el 6.